Pizarro, el Iron Man del Imperio Español, una controversial historia de un controvertido conquistador. Diversas leyendas envuelven a Pizarro, que si fue marqués, capitán o hasta chanchero, o como afirma el escritor español César Cervera, que fue el Iron Man peninsular. Pero, ¿qué dicen o afirman las investigaciones? Claro, aquellas verdaderas, sin esa leyenda que envuelve a Pizarro. Hoy hablaremos del marqués conquistador. Bienvenidos a Daniel en la Historia. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la Historia. Hoy les contaré Pizarro, héroe o villano. Francisco Pizarro fue el conquistador más controversial y determinado de las expediciones españolas. Va a fundar la ciudad de Lima un 18 de enero de 1535. Datos que hasta los más despistados la conocen y que yo en reiterados relatos les he contado sobre la fundación de Lima. Hoy nos vamos a centrar en el conquistador. Francisco Pizarro nace en Trujillo, en Extremadura, España, alrededor de 1478. Un niño con un espíritu aventurero, inquieto, pero asimismo también nació en la pobreza y con una educación poco formal. Un hijo ilegítimo. Pero esa precariedad de educación va a desarrollar en él una aguda inteligencia y un instinto de supervivencia, características que le va a ayudar luego en sus próximas empresas y conquistas militares. La llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 marcaría una nueva era en exploraciones y conquistas. Los descubrimientos españoles abrieron nuevas rutas y territorios que permitieron el acceso a conocimientos, a cultura y también a bienes. Es en ese contexto que emerge Francisco Pizarro, un líder decidido a dejar su huella. Francisco Pizarro va a abandonar Trujillo en España, como ya les conté, muy joven, y es en 1502 que se va a unir a la expedición de Nicolás de Obando, gobernador de la Española, hoy lo que es la isla de Haití y República Dominicana. Francisco Pizarro va a estar en una serie de expediciones y de combates. Asimismo, esto va a forjar un camino en su férreo andar en el arte de las guerras, pero también de la diplomacia, porque va a tener una serie de vicisitudes con las poblaciones indígenas. Este conocimiento de las culturas nativas va a marcar el éxito en su carrera militar. Por su valentía y arrojo en diversas batallas en el Nuevo Mundo, se va a ganar el respeto no solamente de sus compañeros, sino de sus superiores. Las exploraciones y conquistas de aquel momento no solamente se basaba en las riquezas, sino también en la exploración de nuevos horizontes y por la curiosidad de conocer nuevas tierras. Significativamente va a cambiar la vida de Pizarro cuando éste se une a la exploración junto con Vasco Núñez de Balboa. Van a descubrir el Océano Pacífico en 1513. Esto va a significar mucho para Pizarro, le va a dar nuevas oportunidades y va a ganar fama y reputación. Asimismo, Francisco Pizarro va a generar una riqueza y poder antes de llegar al Tahuantinsuyo en Panamá. Este espíritu de aventura, de arrojo, como les acabo de mencionar, van a determinar las futuras expediciones de Francisco Pizarro, enfrentándose a lo desconocido. Fue gracias a él que el mapa del mundo cambiaría por completo, sobre todo el mapa de lo que sería el extenso y rico
Virreinato del Perú. Pizarro tenía otra cualidad, además de la valentía y de la determinación. Era que en situaciones adversas mantenía la moral alta de sus hombres y de las personas que lo acompañaban en las expediciones. Hay un dicho que todos conocemos, que a la tercera es la vencida, y fue en la tercera expedición que Francisco Pizarro logra la conquista del Tahuantinsuyo. Ya todos conocemos los sucesos de Cajamarca, Cusco y también en Jauja. Fue luego que llega aquí al valle del Rímac, que estaba administrado por el curaca Taulichusco, un valle con exuberancia, con un río caudaloso, con un puerto natural inmediato que luego sería el puerto del Callao. Por supuesto, va a fundar la ciudad de Lima, la ciudad de los Reyes, que sería la capital de la gobernación de Nueva Castilla, como luego se le llamó, y luego fue el Virreinato del Perú. Para aquel momento de la fundación de Lima, Francisco Pizarro tendría 57 años y medía 1,73 m. Incluso a su papá, a Francisco Pizarro, se le apodaba el Largo por la estatura. Una estatura tal vez no tan común, porque en aquel momento la estatura era un poco más baja. Se ha dicho que Francisco Pizarro era un chanchero. Es un mito, es una leyenda. Si fue así, ¿cuál es el problema? ¿Qué tendría de malo? Además, las piaras de las familias, en aquel momento tan común por la llanura de los valles de aquel momento en Extremadura, era muy común. Francisco Pizarro surge de la nada. Es como poner un ejemplo en el día de hoy. Ambulantes, vendedores de caramelos que emergen. Y eso fue lo que hizo Francisco Pizarro. Se convirtió en lugarteniente, en capitán, y luego obtuvo diversos títulos como el de marqués. Francisco Pizarro va a ser determinado, pero además de pasar a ser un simple paseador de chanchos, al conquistador del Perú. Que Francisco Pizarro no haya recibido las primeras instrucciones o una educación básica no le quita su astucia y su inteligencia. Para cuando Francisco Pizarro fue asesinado tenía 63 años y llegó con una salud intacta, una longevidad que no era propio de la época. El periodista César Cervera del ABC afirmó en una entrevista sobre su libro Los superhéroes del imperio que Francisco Pizarro sería el Iron Man de la época, porque desafió a toda biología, con una mente intacta, con una salud totalmente entero, claro, si es que no lo hubieran asesinado. Francisco Pizarro además sortió una serie de vicisitudes, tanto para cruzar el Atlántico, que morían casi todos, luego en sus diversas expediciones y batallas, que eran asesinados por naturales, por indígenas, que según los cronistas y que son específicos, murieron casi el 50% de las personas que lo acompañaban, ya sean por asesinato, por la hambruna y también por las pestes y por las enfermedades. La historiadora María Cristina Martín Rubio afirma que en la adultez Francisco Pizarro sí aprendió a escribir. Pero para aquellas personas malintencionadas, páginas, historiadores que han manipulado la historia, que se aferran a la leyenda que Francisco Pizarro nunca supo escribir, pues entonces escribió con hechos nuestra historia, porque también somos lo que somos gracias al conquistador. Con él se forja un mestizaje que va no solamente en lo biológico, sino también en lo gastronómico, en lo educativo, en lo folclórico, en lo musical y en los instrumentos. Quiero felicitar a Lima por los 491 años de fundación española. Y quiero que me escriban para ustedes, ¿fue el Iron Man de la época o fue un chanchero? Nos vemos en la próxima, cuando entremos en la historia.